ciudad de Pucón, Chile. Reconocida como la capital del turismo aventura y por la hermosura de su paisaje conformado por la majestuosidad del volcán y la quietud del lago. Visión Mundial para la Familia ha convocado a pastores, líderes y hombres del Nuevo Pacto a nuestra convención anual 2014, propagando el reino. Con ustedes, el apóstol Lucas Márquez. Muy bien. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Aquí está hablando de la reunión de la casa iglesia. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para. Ustedes se dan cuenta inmediatamente que esta es una reunión interactiva. Aquí no hay un predicador dirigiendo, sino que hay gente participando. También ustedes se dan cuenta que esto no se puede aplicar en la reunión grande, donde hay 500 o 200, porque si todos hablan, terminamos 3 días después con la reunión. Y más a los evangélicos que nos gusta hablar. Por lo tanto, esta reunión en la casa iglesia tiene que ser interactiva. Pastores, yo quiero sobre esto establecer unos lineamientos. No puedes calcar el culto grande y llevarlo a la casa iglesia, porque las viejitas se te van a aburrir, porque la gente que va, la mayoría es gente nueva, y no van a aguantar. Ellos vendrán y no volverán. ¿Me explico? Entonces, quiero usar un ejemplo. La mayoría de los que estamos aquí somos padres. Y es asombroso cómo nuestros hijos aprenden a hablar a los 2 años, 3 años. Ya hablan. Tu hijo habla. Bien. 3 años. A los 4 ya. Perfecto. Y cómo ellos aprenden a hablar y todavía no han ido al colegio. No saben gramática. No tienen idea de los verbos, de las preposiciones, de las comas, de los puntos, del sujeto y del predicado. ¿Recuerdan? No tienen idea, pero hablan perfecto. ¿Por qué? Porque lo aprendieron por asociación con sus padres. Ese es el punto. Lo que se aprende por asociación. Si tú ganas a una persona para Cristo, él antes de 1 año estará hablando el lenguaje del reino. Porque los hijos hablan el idioma de los padres. Así que les vamos a ahorrar un largo camino a ellos. Pasar por toda la enseñanza de la iglesia tradicional. Van a entrar directamente a hablar el reino, la gracia, y para ellos les será normal. Le van a decir, oye, ¿cómo tú sabes tanto? No, es que yo hablo lo que habla mi papá. Mire, el hijo de Jimmy, de mi hijo, o sea, mi nieto, que se llama Lucas, vino de Estados Unidos, tuvo 3 meses con nosotros, llegó hablando gringo, se fue hablando perfecto español, en 3 meses. Y cuando llegó allá, la abuela le decía, ¡oh, qué lindo que habla español! 3 meses escuchándonos en casa. Nosotros solo le hablábamos español y veía la televisión en español. Los hijos hablan
lo que hablan los padres. Amén. Vaya conmigo a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Quiero que sepan que el ministerio es esencialmente hablar la palabra. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la palabra y de la reconciliación. Nosotros ministramos hablando la palabra. Dios creó hablando. Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a nuestros padres, hoy nos habla en el Hijo. Todo tiene que ver con el hablar. Y Dios sigue trabajando. El hablar de Dios es su trabajo. Dios trabaja hablando. Si Dios va a hacer algo, lo habla. Si Dios te va a bendecir, te habla. Si te va a sanar, lo hará hablando. Si te va a prosperar, Dios te prosperará hablando. Todo lo que Dios hace, lo hace hablando. El hablar de Dios es su trabajo. Cuando tú estás desesperado, lo primero que dices, Señor, háblame. ¿O no? Dime algo, porque cuando tú sabes que Dios te habla, está haciendo algo en ti. Levante su mano, diga, estos días lo único que Dios ha hecho es hablarnos. Por eso nos vamos llenos de bendiciones. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Y cómo tú bendices? ¿Cómo tú bendices a tu gente? Hablando. Aún en el viejo pacto, la introducción a los sacerdotes, dice, así bendecirás al pueblo y les dirás, o sea, la bendición es hablando. ¿Y qué les dirás? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce a ti su rostro y tengas tu paz. Y así los bendecirás, hablando. Nosotros tenemos que recuperar el significado valioso de las palabras. Por lo tanto, lo que a ti te hace ministro es la palabra que portas. No porque construiste bancas. No porque tú edificaste un edificio para la iglesia. Lo que a ti te hace ministro, ¿qué es? La palabra que portas. La palabra del Evangelio revelado. Yo anoche hablaba con el amigo de Ángelo y nos dábamos cuenta con Ángelo el abismo que hay en revelación, que yo no tenía ni siquiera interés de, porque eso lleva mucho tiempo. Ojalá que los libros hagan un trabajo en él. Pero el tema es la palabra que portas. Porque la palabra es Cristo, el verbo hecho carne. Levanta tu mano y dile, Señor, yo amo tu palabra. Yo amo el lenguaje celestial. Amo el reino, Señor. La palabra reingeniería, en realidad tiene que ver con rehacer todo. Y nosotros necesitamos una reingeniería de nuestro lenguaje. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque nosotros vamos a levantar nuevos ministros, vamos a levantar nuevos pastores.
enseñándoles el hablar del reino. Si en 1 año o 2 toda tu gente está hablando ese lenguaje, ya son ministros. ¿Me estoy explicando? Pero si tú los traes a la casa iglesia y los sientas y solo tú eres el que hablas y no les activas que ellos hablen la palabra, aunque sea poco lo que digan, entonces nunca los entrenarás, los atrofias. Tú no estás en la casa iglesia para atrofiar, sino para entrenar en la palabra. Pablo dice que todos hablemos una misma cosa. Entonces, quiero compartirles lo que aparece acá en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Este pasaje me resultó complejo de entenderlo porque Pablo está hablando de los dones y de pronto habla de los ídolos mudos. Dice que sabéis que cuando erais gentiles, cuando andábamos perdidos, la iglesia tradicional, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Si tú lees conmigo en Salmo 115, Salmo 115, del verso 4 al 8. Anótalo allí en tu Biblia, 115, del 4 al 8. ¿Lo tienen? Muy bien. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Escuchen. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Retén esto. Pablo dice, cuando ustedes andaban perdidos, como Adán en el día de la madre, detrás de los ídolos, entonces ustedes eran igual que ellos, semejantes a ellos. ¿Cómo son los ídolos? Mudos. Pero ahora que nosotros servimos a un Dios vivo que habla, Él nos dio dones para que tengamos un culto hablado, no mudo. Usted va a la iglesia católica y usted siente el volar de una mosca, el silencio, ahí solo habla el cura. ¿Por qué? Porque usted mira las paredes y solo hay ídolos mudos. Pero al Cristo vivo se le rinde un culto hablado. Y Dios para eso nos dio dones, para que hablemos la palabra y hablemos el lenguaje de Dios. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, el culto pequeño, la casa iglesia, tiene que ser el lugar donde nosotros entrenemos a la gente para que ellos hablen.
pastores, no calquen el culto del domingo en la casa iglesia. En la casa iglesia tiene que haber salmo, himnos, ciencia, lengua, interpretación. Tienes que los líderes transformarse en moderadores de la reunión, no en predicadores. Yo lamento que cometimos muchos errores en el pasado, donde las casas iglesias duraban 2 horas, 3 horas. Al final nos echaban los dueños de casa, hermano. No, cerramos la casa. Y ahí iba el predicador desatinado y se mandaba el mensaje 1 hora. Y las viejitas, los vecinos que iban, oye, durmiéndose, cabeceando y bostezando. Ese error no lo podemos cometer. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a entrenar? Porque los nuevos pastores y los nuevos apóstoles, los nuevos profetas, ¿dónde están las casas de iglesia? Abraza a su vecino. Dígale, antes que te mueras tienes que dejar unos 10 profetas y apóstoles antes que te vayas de aquí. O sea, yo podría irme si el Señor me lleva, pero como voy a vivir 100 años, igual van a tener que postergar mi funeral. Pero ya hay un fruto. Sé que ustedes, con la palabra y el apetito que se les ha creado, ustedes van a ser peligrosísimos para el infierno. Y tipos que donde vayan van a ser estragos. Porque una vez que la revelación te expande, como dice el profeta, alarga las cortinas, extiende las cuerdas, porque te extiende al norte y al sur. Entonces viene el sistema religioso evangélico y quiere meterte en la caja de zapatos y tú le dices, ya no quepo allí. Llegaste tarde, ya me extendí. Ese es el punto. ¿Ven? En buen espíritu, sí. Tampoco tienes que la revelación hacerte orgulloso, porque el día que se te vaya el humo a la cabeza, hasta ahí llegó la revelación. Una de las condiciones para que la revelación siga fluyendo es que tú tienes que mantenerte en humildad. Porque eso es lo peligroso de manejar el conocimiento revelado, que tú empiezas a descalificar a todo el mundo. Si el hermanito está predicando una brutalidad, tú escuchas. Tú tienes que tener la madurez de Aquila y Priscila, que tomaron a Apolos después que terminó la reunión. Porque lo escucharon. ¿Tú sabes lo que es estar sentado 1 hora escuchando a una persona que tiene el 10% del conocimiento que tú tienes y mantenerte en silencio? ¿Ah? Y no irte para afuera. Y después llamarlo aparte a Apolos. Pues Apolo tenía un pico de oro. Pico en Argentina es lengua, boca. El tipo dice que era terriblemente elocuente, pero no se le había revelado el nuevo pacto. En cambio, Aquila y Priscila habían estado todos los años bebiendo de Pablo. Imagínate la diferencia. Entonces lo llamaron aparte, en privado. Le dijeron, Apolito, tome asientito. Y le empezaron a exponer con toda paciencia. Ese es el espíritu correcto que tú tienes que tener. A mí me daría mucha tristeza en el espíritu que tú salgas de aquí y te vayas a tu ciudad mirando en menos a todo el mundo. ¿Dónde están los carnales? Apartados de mí. No. Entonces, los apóstoles, los profetas, los próximos
que se van a levantar están sentados en las sillas de las casas iglesias. Por lo tanto, nuestra tarea es enseñarles que hablen la palabra. ¿Cómo uno le enseña a un niño a hablar? Uno habla como él. ¿Cuántos de los que están aquí han sido papás? ¿Cómo le hablan a su niño pequeño? Uno le habla como niño. Venga, mi cochita pechocha. A cucú. Aquí está papá. Y nadie, cuando uno ve a un padre hablándole así a un bebé, uno dice, qué bonito. Uno no se burla. Porque yo he hecho lo mismo con mis 4 hijos. Cuando Gerson nació, ¿dónde está Gerson? Se fue. Ahí está Gerson. Yo dormía con él, le contaba cuentos y jugábamos. Yo le hablaba así como dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Ajá. Anda a ver si está lloviendo en la esquina. Y el niño iba, ¿no? Ya. Si se come toda... ¿Cuántos de ustedes con la cuchara hicieron el avioncito? A ver. Aquí viene el avión. ¿Sí? Aquí viene el avión. Ya. Ya. Y usted hacía el ruido del avión. Y ahí va la cuchara. Y que de repente, ¡pa! Y el niño comía con el avión. Todo eso hay que hacer para que los niños aprendan. Entonces, transportemos esto a la casa iglesia. Tú tienes puros niños espirituales. Ya, hermanita Pepa, el próximo jueves, usted solamente quiero que lea el Salmo 23. Nada más. Entonces la hermana viene, se prepara y te lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué entiende usted de eso, hermana Pepa? No, porque yo tengo un hijo en la cárcel y yo he sufrido mucho y ahora entiendo que el Señor es mi pastor. ¡Qué lindo! ¿Amén? ¿Sí o no? Tú no puedes llegar a la casa iglesia a decir, les voy a hablar del Cristo todo inclusivo. El Cristo subjetivo. No, abraza a su vecino y dile, eso es para ti. No ande intoxicando a la gente, a los bebés espirituales. Por eso, cuando tú tienes la reunión de celebración, grande, ahí metemos al gordo, al Jonathan. Y nos desatamos. Ok. Después tenemos la reunión como esta de instrucción. Usted no necesita 2 horas de alabanza aquí. Usted está diciendo, sería mejor que ni cantemos. Vamos a la palabra, directo. ¿Sí o no? Y allá el apóstol me ha dicho, ¿podemos saltarnos los cantitos? Porque esto es instrucción. Entonces tú tienes que saber las distintas dinámicas. ¿Sabes por qué las casas de iglesia terminan siendo desgastantes y no atractivas? Por esto. Entonces, instruye a tu gente. Intrúyelos para que seamos expertos en trabajar con bebés espirituales. Y que tú, en realidad, ¿sabe cuál es la clave de las casas de iglesia? Es que el método consista en que no se vea el método. ¿Se captó o no? Que tú, en realidad, eres el que dirige, pero la reunión la hacen ellos, no tú. Tienes que llegar al punto de que la reunión la hagan ellos, no tú.
Qué bueno. Podemos llegar a eso. Te estoy tirando algunas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo está disparando luces dentro de ti. Tú tienes que cambiar la dinámica de la casa iglesia. Lo bueno de la casa iglesia es que es un evangelismo sin costo, porque no te cobran arriendo en las casas, ni luz, ni agua, ¿eh? Es gratis. Incluso hay gente que te da tecito, quequito, ¿eh? Lo pasamos bien. Ya del tiempo que va a durar la casa iglesia, no te voy a hablar mucho, ¿no? Tampoco puedes ir a quedarte ahí 3 horas, esperar que te echen. No, tú tienes que ser prudente, el tiempo prudente. Bendiciones. Nos vemos en la iglesia, hermano. Amén. Cualquier cosa me llama. Nada más. No satures, porque algunos tienen esa unción saturante, hermano. Que el marido que no es convertido está diciendo a la esposa, vieja, ¿y a qué hora se van los hermanitos? Ya. Bueno, cuando ya empiezan con bueno, bueno, qué bueno, ya, es hora de irse. Pero tú no llegues a eso. Tienes que ser inteligente, sabio. Entonces yo les voy a repetir, ¿cuántos de los que están acá no tienen el manual que escribimos de las casas iglesias? ¿Cuántos no lo tienen? Muy bien. Quiero que anoten mi correo. Oramos mucho para ponerle nombre al correo. info@lucasmarquez.com. Usted escríbale a la hermana Yesenia y dígale, el apóstol me prometió enviarme el manual de las casas iglesias. Ajá. Entonces usted ahí lo va a leer, el manual, supongo que lo va a leer, lo va a estudiar porque ahí va a contener varias cosas importantes. Pero yo solo quiero repasarle un tema del manual que son las 10 convicciones más importantes de un plantador de casas iglesias. Y solo voy a mencionar los títulos, porque cada uno de estos puntos tiene versículos, pero usted lo va a tener en el manual. Llegue a casa y reléalo. Amén. Primera convicción: el Señor me envió. Acá no es que Visión Mundial para la Familia te está enviando. Porque si tú fueras el único cristiano en tu ciudad, todavía tendrías que ir a abrir casas e iglesias. Por lo tanto, aquí hay una orden perentoria. El Señor me envió. ¿Sí o no? Levante su mano, diga, aquí donde manda capitán, no manda marinero. El Señor me envió. Mira a su vecino, dígale, no te hagas lindo, que lo voy a pensar, que voy a orar a ver que me guía el Señor. No, el Señor ya te envió. Punto. 2. La segunda convicción de un plantador de casas e iglesias: el Señor me ha investido de autoridad para realizar la tarea. Tú ya sabes que tienes la autoridad, ¿no? Autoridad y poder también. La palabra convicción viene de convicto, de estar preso en una celda. Cuando tú
Cuando tú tienes una convicción, tú ya estás atrapado en una convicción de servir en esa tarea. El Señor me ha investido de toda autoridad y poder para realizar la tarea. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Punto. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La tercera convicción. Debo hablar el evangelio de Cristo, nada más. Se nos llamó a predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Las buenas noticias de Cristo. Mira cómo era el Señor tan sencillo. Dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La palabra es, busca a alguien y cuéntale lo que el Señor hizo por ti. Nada más. Cuarto, hay millones de personas en Latinoamérica que han sido escogidos para convertirse. El trigo está maduro. El problema no es la gente, sino los obreros. Hay millones esperándote. Anote eso. Esto es una verdad impresionante. Jesús dijo, alzad los ojos, los campos están blancos para la siega. Tiene que entrenar a la gente para que salga bajo esa convicción. Hay millones de personas que están listas, esperando. Y muchos te van a agarrar y decir, ¿por qué demoraste tanto en llegar? 5. El enemigo está derrotado y yo tengo toda la autoridad sobre él. Qué bueno, el enemigo está derrotado y yo tengo toda la autoridad sobre él. ¿Ustedes creen eso? Amén. Cuando liberen a un endemoniado no griten. Porque si no, no vamos a ver quién es el endemoniado. ¿El loco o el liberador? Y a veces el liberador grita más que el endemoniado. A veces pienso que es para darse valor, ¿así? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos son? Oye, de esa historia hay gente que se asusta con los endemoniados. Nosotros nos divertimos con ellos. De verdad. No es por ser presumido, pero hemos tenido tanto entrenamiento con endemoniados que al final como que lo repartimos. Ya, agárralo tú, libéralo tú. Tenemos toda autoridad. Número 6. Tengo poder de Dios para sacar a la gente de las tinieblas, introducirlos al reino. Esto es extraordinario. ¿Sabe lo que significa sacerdote? Berit, sacerdote, eliminar. Ese es el significado de sacerdote, eliminar.
¿Qué elimina un sacerdote? La distancia entre Dios y el hombre. Nosotros acercamos al hombre a Dios. Esa función es extraordinaria. Levante su mano, diga, como sacerdote, yo elimino la distancia que hay entre el hombre y Dios. Qué terrible. 7. Séptima convicción. Todos los recursos materiales ya han sido dispuestos por Dios. Esto tienes que creerlo. No lleven alforja, no lleven espada, lleven un solo calzado. Y cuando ustedes entren a una casa y haya un hijo de paz, coman lo que pongan delante de ustedes, porque el obrero es digno de... Toque a su vecino, dígale, Dios es tu jefe, Él paga bien. Él paga bien. ¿Paga Dios o no? Él no es deudor de nadie. Dios no está en DICOM. Sí, Señor. Está todo listo. Nosotros con Ana María hemos vivido y con nuestros hijos experiencias tan impresionantes de provisión divina. Hasta hoy. Y es el cuco que te mete el diablo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo pagamos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo, el chapulín colorado. Y Dios tiene todo provisto. Es algo tan infalible de parte de Dios. Dios te provee. Yo recuerdo una vez que vivíamos en el pasaje Mitre, ahí donde vivió Mauricio, en una casa pequeñita así de terror, hermano. Pero ahí estábamos felices alabando a Dios. Y no teníamos nada para comer. Había llegado una cuñada y de pronto, a mí esas cosas nunca se me olvidan, porque claro, ahora 2 tarros de salsa, unos paquetes de fideos, una docena de huevos, ahora para ti no significa nada, pero cuando tú no tienes nada, oye, eso es como que te regalen un auto Maserati, hermano. Un Mercedes-Benz 0 kilómetros. Y llega un joven diciendo, pastor, no se vaya a enojar, pero yo estaba en mi casa y sentí de traerle esto. Era nuevo, él tenía un mes de convertido. Y imagínate cómo Dios le habla a los nuevos. Y sintió tan fuerte de eso, y dice que llenó esa caja de mercadería y me la trajo. Y nos miramos con Ana María y él se fue. Él no tiene idea del impacto que produjo en nosotros. Hasta las lágrimas en ese momento, porque no es el valor, es la fidelidad de Dios. Levanta tu mano porque tú tienes que echar fuera todo temor. Todo temor. Y quiero recordarte esta frase, el que invita paga. Si Dios te llamó, Él paga. Tranquilo. 8. Las casas iglesias, o más bien las casas y los hijos de paz ya están preparados por el Señor. Solo tú los vas a descubrir cuando vayas. Tenemos que volver a organizarnos con mapas, hacer toma de ciudades, formar parejas, salir a golpear puertas, porque si no, no vamos a encontrar a los hijos de paz. No desmayen.
A eso es a lo que nos vamos a dedicar, a eso estamos dedicados. Un joven se acercó a mí. ¿Dónde está el muchacho que se bautizó ayer? En el Francisco. ¿Solo a ti se te ocurre bautizarte con lluvia? El Alvarito creo que mandó a otro. Y Ginito estaba a la orilla del lago con el paraguas cantando: las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Se bautizó mi hermano. ¿Cómo es el nombre de él? Francisco. ¿Estás contento? Oye, Dios va rápido contigo, porque tú estás en medio de los puros generales acá antes de bautizarte. O sea, Dios está rompiendo el protocolo contigo. Pero estamos contentos. Me decía que apóstol, usted tiene que dar una orden. Todo atendiendo Casa Iglesia. Lo que él no sabe es que esta orden la hemos dado en todos los retiros. Y son pocos los que obedecen, ¿no? Entonces el tema es que nosotros tenemos que dedicarnos, y perseveraban todos los días en el templo y por las casas. Y la palabra perseverar significa seguir adelante cuando todos abandonan. Perseverar no significa, Memo, guárdame el paquete de CD, porque lo voy a escuchar. Entonces usted va contento porque escuchó una palabra tremenda. Perseverar significa tomar esta palabra, gestionarla, insistir sobre eso. Y de aquí a 6 meses usted sigue trabajando sobre esa palabra. Y sigue haciéndolo una y otra vez. Eso es perseverar. Levante su mano, diga: mi problema es que no soy perseverante. Entonces usted tiene que llegar, comenzar, retomar con sus líderes. Por favor, escuchen. Porque la iglesia responde a lo que el pastor promociona. Si usted es un apasionado de las casas iglesias y usted pone dentro de su salón algunas proclamas de casas iglesias, usted está ministrando a la gente casas iglesias, usted está teniendo seminarios con ellos de casas iglesias, usted está haciendo trabajo en la ciudad para ir tocando puertas de casa, eso sí va a funcionar. Si usted dice: ¿quién quiere abrir casa iglesia? Nosotros comenzamos en Viña del Mar un plan. Préstale tu casa a Jesús por un mes. Entonces, mucha gente prestó sus casas y algunas casas de iglesias quedaron y las otras, no, pero era por un mes nomás. Está bien. Préstale tu casa a Jesús por un mes. Pueden hacerlo. Préstale, dijo el guaso. Préstale tu casa a Jesús por un mes. Entonces, un día por semana se hace una casa iglesia en esa casa que se está prestando a Jesús por un mes. Una idea, pero ustedes trabajen apasionadamente sobre este tema de las casas de iglesia. 9. Persevera. Los líderes de las casas iglesias ya fueron designados por el Señor. Los líderes de las casas iglesias ya fueron designados por el Señor.
me toca a mí reconocerlos. Me toca a mí reconocerlos. Ya están. El primer líder de Casa Iglesia que tienes que reconocer eres tú mismo. Ponga su manito aquí. Diga, me reconozco como el primer líder y pastor de Casas Iglesias. Algunos de ustedes no tienen iglesias grandes todavía, numéricas. Por lo tanto, tienen suficiente tiempo para atender un par de casas iglesias por semana. Yo llegué a atender una casa iglesia por día. Sí, es mi trabajo. Y me sigue dando vuelta en la cabeza la idea de que tengamos en la congregación gente tiempo completo atendiendo casas iglesias. Y que ellos reciban parte, la mitad de las ofrendas que se recogen en las casas iglesias, para que vayan haciendo su sustento. Porque esto, usted piense, los vendedores de Herbalife, de For Life, todos los multiniveles, ellos no lo hacen gratis. Por eso dice el Señor, el obrero es digno de su salario. Si nosotros tuviéramos tantas casas iglesias, tendríamos un montón de gente viviendo de ese trabajo, solamente dedicados a las casas iglesias. Eso provocaría una multiplicación exponencial. Lo que pasa es que nosotros todavía, mire, yo le voy a enseñar las matemáticas del reino. ¿Están listos o no? Muy bien. Usted dice, ¿de qué tamaño es tu iglesia local? Bueno, nosotros juntamos el domingo 200 personas. Pero tú vas a tener que empezar a medir el tamaño de tu iglesia, no por la gente que se reúne el domingo, sino por la gente que tú juntas en la casa de iglesia en la semana. Porque ese número es mucho más real. ¿Cuánta gente que asiste el domingo a la celebración solo va el domingo, pero en la semana no hace nada, hermano? No lo cuentes. Considéralo visita, es asistente. Pero la gente que está en las casas de iglesia en la semana, esos son los que hacen la pega, esos son los que hacen el trabajo. Esa es tu iglesia. Tu iglesia no es la que se junta el domingo en el salón. Tu iglesia es la que trabaja en la semana en las casas de iglesia. Así que cambia tus matemáticas. Yo, la verdad, me gustaría siempre tener los salones llenos de gente, pero para mí es mucho más importante hacer la suma de la gente que trabaja durante la semana en las casas de iglesia. Y finalmente, número 10, décima convicción. El Espíritu Santo me guiará en todo el proceso de la plantación de casas iglesias. El Espíritu Santo me guiará en todo el proceso de la plantación de casas iglesias. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo el proceso. Déjate guiar por el Espíritu. Yo declaro que Dios te va a dar la gracia para que levantes un equipo poderoso de pastores y pastoras de casas iglesias, y que las casas iglesias van a ser tan atractivas que la gente va a venir por montones. Declaramos un avivamiento de casas iglesias.
un verdadero avivamiento apasionado por las casas iglesias. No te preocupes si la gente va a la casa iglesia y no asiste al templo central. No te preocupes. La casa iglesia no es una iglesia de segunda categoría. Es la iglesia. ¿Me estoy explicando? Es la iglesia con todos sus, ¿cómo sería? Componentes. Legal. Es una iglesia de primera línea, la casa iglesia. Es la iglesia. No es, bueno, hermano, usted va a la pura casa iglesia y no viene al templo. Ya está en la iglesia. Ya es parte. Y también el culto grande, la celebración, también tiene que tener atractivo. Usted tiene que ser un expositor de la palabra, pero carismático. La palabra sazonada con sal. Porque hay algunos que son más aburridos que chupar un clavo, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran predicadores aburridos? A ver. ¿Se le duerme la gente a usted mientras predica? La gente empieza a mover el trasero en la silla así. ¿Ah? Señor, hazme atractivo, hazme carismático. En tu estilo, tú no tienes que ser un clon de Lucas Márquez o de quien sea. Es tu estilo. Aquí ya vienen los estilos. Cada uno como Dios lo hizo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si tú tienes una palabra de revelación que la gente dice, oye, las cosas profundas las hace simples. ¡Wow! Nos enseña, salimos edificados, salimos fortalecidos. Y tienes también ahí un soporte de alabanza bueno, ¿no? Tipos que bendicen. Estás al otro lado. También va a venir gente. Tampoco vamos a pelear con eso. Una vez me dijo Bernardo Estamateas, me dice, todo lo que te traiga gente a la iglesia, considéralo un río de Dios. La radio, el internet, no te cierres a nada. La casa iglesia es un río de Dios que trae gente. Tal vez no es el único. También nosotros hemos hecho impactos, estamos haciendo, pero realmente el enfoque, porque no hay nada que supere la casa iglesia en términos de que, anoten esto que me gustó, este es el eslabón perdido entre Dios y el barrio. Amén. La casa iglesia es el eslabón perdido entre Dios y el barrio. Porque lleva a Dios a la pobla. Aleluya. Donde está la gente real. La gente real. Sí, Señor. Y tenemos pastores para todos. Para la gente flaite, para los cuicos, para los de la nariz respingada, así que viven en condominios. Y también tenemos para el obrero, el feriante, para todos. ¿Usted cree que Dios nunca ha carecido de soldados? Él tiene para todo, para todos los gustos. Amén. Si usted fue sacado de la droga, del vicio, de la prostitución, sería recomendable que no se meta allí, salvo que haya habido un cambio profundo. Porque
Tuvimos el caso de un muchacho que vivía en los prostíbulos. Tenía esta tarjeta de crédito. Fornicar. Y esto es verdad, él se puso a predicar frente al prostíbulo. Yo creo que el Cristian, el Gino se acuerdan. Él se paró frente al prostíbulo. Alma querida, a ti te digo, te traigo las buenas nuevas. Y del balcón del prostíbulo, las prostitutas, no, ven para acá. Y dice que le mostraban los senos y todo. Oye, y el tipo fue para allá. El resto es historia. Entonces, tengamos cuidado con eso, pero yo creo, nosotros tenemos un testimonio acá mismo. Por ejemplo, Cristian Ibacache. Quiero contar el testimonio de él, porque Cristian a los 30 años era alcohólico. Él debería estar muerto. Alcohólico con delirius tremens. La mamá lo amarraba en la cama. Y bueno, llegó a la iglesia y conoció a Marisol. Hoy Marisol es su esposa. Toda la familia de Marisol están en la cárcel por narcotráfico. Yo sé que aquí están... nosotros filmamos un video con la Marisol de contar su testimonio. Su padre perpetua, su madre tiene 2 condenas, su hermana menor presa en Arica, y así es la historia. Entonces, hoy día ellos son pastores de nuestro ministerio. Eso es lo que yo te hablo cuando te hablo de que los próximos pastores y apóstoles están en los barrios, están sentados, se van a sentar en la silla de tu casa iglesia y van a ir más lejos que tú. Levante su mano, tú tienes que mirar. Un día vino un hombre con un montón de errores y el Señor le dijo, te llamarás Pedro. Y le cambia hasta el nombre, hermano. Con Dios no hay límites. El que menos califica, de acuerdo a la opinión humana, es justamente a que Dios llama. Porque Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es. Pero ¿dónde está la gente? Como dicen, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde está la gente? Nosotros tenemos que entender que la casa iglesia es como una especie de embajada del reino insertada en el gueto, en el barrio, donde está la delincuencia, donde está el robo, donde están los problemas. Si instalamos allí una bandera del reino, entonces Dios va a comenzar a tocar a esa gente. Porque la gente no va a venir, yo insisto, estos pastores no se den cabezazos contra la pared. La iglesia no va a crecer por invitación, sino por infiltración. Nosotros tenemos que infiltrarnos en el tejido social. Y eso es lo que nos permite la casa iglesia. Desde Chile para Latinoamérica y el mundo. Hombres del nuevo pacto que propagan el reino. Quedan cordialmente invitados a nuestras próximas convenciones. Bendecidos.